Muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran? Bien, me alegra. Quiero que abra por favor su Biblia en Efesios capítulo 6. Vamos a ubicarnos en el versículo 14. Efesios capítulo 6, versículo 14. Bueno, qué bueno que usted haya decidido acompañarnos esta noche acá. Sé que Dios le va a bendecir con lo que vamos a hablar. Así que muy atento. He titulado la enseñanza esta noche, que no se te olvide el cinturón. Oiga, y usted sabe lo importante que es la correa, ¿cierto? El cinturón, usted sabe lo fundamental que es eso. Porque si no tiene el cinturón, le puede pasar algo así como esto. Fíjese en este corto video y lo que sucedió. Terrible, imagínese usted en pleno matrimonio que le pase eso. No. Qué oso, ¿cierto que sí? Imagínese, y todo por no tener ¿qué? El cinturón. Yo no sé si es que ese novio tenía mucho afán, estaba preocupado por todo, que van a comer, que la luna de miel, que no sé qué, y se le olvidó algo importante, él. Y preciso en la boda, en el momento menos indicado, tiene que pasar ese fiasco, ese chasco tan terrible, quedarse sin pantalones, no sin cinturón, sino quedarse sin pantalones. Si ese novio hubiera tenido la correa, pues no habría pasado a semejante fiasco, semejante vergüenza. Pero la realidad es que una vergüenza como esta, que es terrible, y si queda en YouTube y si queda filmada, pues peor todavía. Es terrible, pero más grave es que el cristiano esté sin cinturón. Más grave es que tú estés en la vida caminando sin correa. Caminar en la vida sin una correa, y esa es la ilustración que utiliza Pablo, es una forma de andar desprotegido frente a las cosas que puede hacer el enemigo. Recuerden, nosotros estamos hablando de la armadura de Dios. Ya empezamos hoy con la primer prenda de esa armadura, y precisamente usted tiene que empezar ¿con qué? Con la correa. Es lo primero que tiene que ponerse. Recuerde que nosotros estamos hablando de defensa, guerra espiritual. Estamos en un contexto en donde Satanás está haciendo todo contra nosotros. Satanás está haciendo todo contra tu vida. Él quiere destruirte, y tú necesitas estar bien atalajado, bien vestido, de una manera correcta, porque si no, no vas a poder resistir los embates del enemigo y sus huestes y todos sus secuaces. ¿Cuál es la preocupación que nosotros debemos tener en este momento? ¿Cuál es la preocupación que debe embargar tu vida? Yo estoy teniendo la correa puesta, yo tengo el cinturón puesto, yo estoy vestido como debe ser para andar en esta vida. Recuerde que nosotros estamos pensando que Pablo nos ha hablado de las bendiciones que Él nos ha dado, nos muestra cómo debemos vivir ahora, pero a partir de este versículo, del versículo 10 exactamente, Él empieza a enfocarse en el futuro, en qué debemos hacer mañana, en cómo debemos vivir en esta época. Él está preocupado por eso, y entonces necesitamos empezar a colocarnos las prendas que corresponden. Vamos a leer el versículo 14 del libro de Efesios, y vamos a leerlo más, bueno, vamos a leerlo completo, pero hoy vamos a fijarnos en la primera frase nada más. Dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Quiero que cierre sus ojos, por favor. Padre Celestial, háblanos esta tarde, que podamos entender cómo la verdad debe ser lo primero que nosotros debemos tener en nuestra vida claro, que eso debe ser una prenda de vestir que fortalezca nuestro ser, nuestra vida, y nos permita ir adelante. Háblanos esta tarde, esta noche, Señor, te lo pedimos. Amén y amén. Dice el apóstol Pablo entonces en el versículo 14: estad pues firmes. Recuerde, versículo 11, 12 y 13, Pablo ha dicho que tenemos que vestirnos de la armadura de Dios, de toda la armadura de Dios, usarla completa, porque tenemos enemigos, y ese enemigo está organizado, fuertemente organizado. Tiene un plan, tiene una estrategia y tiene disciplina.
Y entonces Pablo pasa a describir qué es lo que nosotros debemos colocarnos en la armadura, cómo es que el cristiano debe vivir. Y lo primero que él dice, antes de entrar a describir, entonces dice, si tenemos un enemigo, si sabemos que hay un plan, que hay una estrategia en contra de nosotros, dice, estad pues firmes, estén firmes, pórtense como debe ser, manténganse. Empieza Pablo diciendo esto, reafirmando nuevamente lo que tú y yo debemos hacer. Escúchame, la tarea cristiana, tu tarea como cristiano, es en los años que tienes en esta tierra. Pueden ser poquitos, pueden ser muchos, pueden ser en abundancia, pueden ser en escasez, pueden ser con dolor, pueden ser en completa salud, pueden ser solo o acompañado. Yo no sé cómo, pero lo que tenemos que permanecer es firmes. No interesa la circunstancia, no interesa la situación, no interesan las emociones, nosotros debemos permanecer firmes. Por eso Pablo en estos 4 versículos ha dicho la palabra firmes, resistir, firmes, firmeza, firmes, 4 o 5 veces, porque él está preocupado por enseñarnos eso. Tú debes entender esa verdad en tu vida. A veces los cristianos como que nos preocupamos, es que mi vida como que no avanza, es que mi vida como que yo quisiera tener más dinero, o quisiera tener un ministerio más grande, o quisiera tener más cosas. Uno es como que se pone en esa ambición, en ese tipo de preguntas, como que se preocupa, pero resulta que no. En realidad lo que nosotros tenemos es que permanecer ¿qué? Firmes. Tú tienes que permanecer firme. Dios nos ha dado, Él sabe hasta dónde nos tiene que dar, Él sabe hasta dónde tenemos alcance, hasta dónde nuestros dones, habilidades, talentos pueden llegar, pero a nosotros nos corresponde estar firmes. Así que eso es lo primero que Él dice, estad pues firmes. Pero sigue adelante en el versículo 14 diciendo, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y quiero que tú te fijes en 3 cosas. Primero, vamos a hablar de una prenda fundamental, que es el cinturón. Oiga, no se nos puede olvidar el cinturón, no se nos puede olvidar de ninguna manera. Pablo está viendo y está utilizando la metáfora de un soldado, de un guerrero del imperio romano de la antigüedad, y él está viendo su armadura. No describe todas las armas que puede tener un soldado de la antigüedad, pero sí describe como que las prendas que son útiles para lo que él quiere decir. Y entonces en esas prendas él se da cuenta que la armadura es fundamental para el soldado, por lo tanto también es fundamental para el cristiano. Tú no puedes vivir en este mundo como cristiano sin tener una armadura. Esto sería ser muy inocente, sería vivir como en un cuento de hadas, como Caperucita Roja en el bosque. Le dicen, váyase pero tenga cuidado con el lobo, y ella va por ahí como no pendiente en el tal lobo. Andar en la vida sin una armadura es como andar en el bosque, el lobo acechando y uno como Caperucita Roja cantando y llevando la canastica con los panes para la abuela. Eso es un peligro. El cristiano no puede ser tan inocente, el cristiano no puede andar tan desprotegido porque hay enemigos. Pablo entonces habla de la primer prenda y es precisamente el cinturón. El cinturón en la antigüedad, el soldado romano lo utilizaba precisamente como lo usamos usted y yo, pues para sostener firmemente, no pantalones, sino que ellos tenían su ropa interior, una túnica, y tenían como una especie de faldita que les cubría hasta por acá. Ellos sostenían eso. Era además, el cinturón servía para el sostén de la espada. Si no tiene usted cinturón, no hay comodidad, no hay tranquilidad, no hay facilidad. Imagínese usted en la guerra, un soldado de estos cogiéndose los pantalones. Se le vienen los enemigos y él tiene el escudo en una mano y la espada en la otra, y aquí acogiéndose los pantalones. No, pues ¿cómo va a pelear? Tiene que estar bien atalajado, bien agarrado esto. Ese cinturón no puede ser de cualquier calidad. No puede ser uno de esos que uno compra por ahí por 3,000 pesos. Que eso. No. Tiene que ser fuerte, porque precisamente debe resistir el movimiento, el peso de la espada y la fuerza que en algún momento va a tener que hacer ese soldado. Usted sabe que los que practican el levantamiento de pesas les colocan un cinturón. ¿Por qué les colocan un cinturón? Para que puedan hacer ¿qué? Fuerza y eviten además lesiones. Entonces es importante tener eso. Bueno, el soldado,
legionario, tenía un cinturón precisamente que cumplía esa función y además de sostener sus prendas. Ahora, tener un cinturón, pues a ti te da tranquilidad, la ropa está bien, las prendas están bien, aquí tengo la espada, acá tengo absolutamente todo. La tranquilidad da confianza y la confianza permite movimiento, y entonces el soldado podía moverse libremente en el campo de batalla, no estaba preocupado porque se le caía la espada o se le caía la faldita esa que tenía o la ropa interior, o así como el señor del matrimonio. No, ese no andaba preocupado por eso, sino que si estaba en la guerra, estaba en la guerra. Si tenía que blandir la espada, si tenía que estar con su escudo, si tenía que lanzar flechas, bueno, lo que fuera, él estaba listo, estaba bien preparado. Cuando tú tienes confianza, también puedes sostenerte, mantenerte. Una de las cosas interesantes cuando pienso en esta ilustración del cinturón es que si usted no tiene cinturón y está pensando en que se le caiga la ropa interior, usted no puede detener al enemigo que viene. Entonces, entre las estrategias que tenían los soldados romanos, había algo que se llama la falange romana. Y era una especie de, no sé, cuadrilla de soldados, y ellos iban con escudos e iban avanzando. Si usted está preocupado por la ropa interior, usted no puede hacer ese movimiento de fuerza. No puede hacerlo. Imagínese usted ahí. No, imposible. No puede. Ir en faldas, porque todavía uno pantalón pues medio lo sostiene, pero con faldas en la antigüedad era terrible eso. Entonces, es muy importante el cinturón. Ahora, ¿cuál es el cinturón del cristiano? Porque nosotros no usamos, bueno, nosotros los hombres no usamos falditas, bueno, las mujeres puede que sí, pero ya no, hoy es pantalones. Entonces, ¿cuál será? Y aparte que Pablo está hablando para cristianos, ya vimos como por qué era útil eso para un soldado romano y cómo eso nos beneficia a nosotros en la vida espiritual. Bueno, dice el versículo, y ahí te vas a dar cuenta, dice: ceñidos vuestros lomos con la verdad. Así que Pablo, cuando está hablando de colocarnos el cinturón, está hablando de un cinturón que constituye ¿qué? La verdad. Y tú debes saber que la verdad es la que nos da a nosotros firmeza, nos permite sostenernos, nos permite permanecer firmes, nos permite no andar preocupados absolutamente por nada. La verdad. Ahora, ¿de cuál verdad está hablando Pablo? Porque ciertamente nosotros podemos entender que hay una verdad, y podemos llamarla una verdad científica, que es necesaria para vivir en este mundo. En estos tiempos en donde tú ves cuánta información falsa está moviéndose por las redes sociales, cuántas cosas falsas nos están diciendo, es necesario aprender de alguna manera a discriminar y a discernir qué es verdad. Usted hoy si ingresa a las redes sociales se va a dar cuenta que un grupo dice que esto es blanco, otro grupo dice que eso mismo es negro, y usted ya no sabe a quién creerle, porque eso es un complique. Es necesario tener la verdad hoy para vivir, pero esa verdad científica no es a la que se refiere Pablo, porque esa verdad científica, escúchame, no va a poder resistir los ataques de Satanás. El hombre moderno, el hombre de nuestra época, el hombre científico, el hombre que es hijo de la ilustración, el hombre que ha nacido de toda la modernidad, es uno que cree en la verdad de la ciencia, en que cree que hay una verdad que se puede descubrir a través del estudio. Entonces nosotros creemos que si un científico o si una persona dice, está diciendo la verdad, porque se supone que estudió. Nosotros le damos a eso validez. Pero esa verdad no puede resistir los ataques del enemigo. Y yo quiero que tú seas muy consciente de esto. Hay gente que llega a la iglesia, hay gente que está buscando conocer de una manera científica a Dios. ¿Cómo así científica a Dios? Ven la Biblia no como el libro que cambia su vida, sino como un objeto de estudio. Ven a Dios no como el rey del universo, sino como
algo que debe ser estudiado, como si lo pudieran meter dentro de una cajita para mirarle, sí, mire, es así de ancho, es así, y lo quieren de esa manera. Esta clase de personas están preocupados por conocer toda la enseñanza que hay en la Biblia, son muy juiciosos en estudiar y en leer, hasta han leído no una, dos, sino 5, 10 veces la Biblia, pueden recitar de memoria pasajes porque la conocen como una verdad, pero no ha pasado de aquí a acá. Ese conocimiento intelectual de Dios nunca resiste un ataque de Satanás, porque Satanás no se queda en el nivel intelectual. Satanás ataca a nuestro corazón también. Satanás sabe de qué manera puede tentar nuestras vidas para que nuestras emociones o nuestras concupiscencias más profundas salgan a flote. Él conoce las estrategias, y una verdad intelectual, por más verdad que sea, no puede resistir eso. Si tú vienes a la iglesia solo con el ánimo de escuchar verdades, pues que son verdades, pero no con la intención de realmente conocer a Dios para que transforme tu vida, porque es que conocer a Dios no es conocerlo como de la A a la Z, sino que Él cambie tu mente, cambie tu corazón y transforme tu vida. Eso es rendirte absolutamente a Él. Si tú no haces eso, estás en un nivel intelectual que Satanás fácilmente va a poder atacar. Si no has llegado ni siquiera a la idea de tener que conocer a Dios o conocer la Biblia, sino que estás en un nivel de ciencia nada más, peor. Porque tú puedes ver grandes hombres de la ciencia con sus vidas totalmente desordenadas. ¿Qué hombres tan inteligentes, tan preparados, con todos los títulos que puedan haber en este mundo, pero con vidas licenciosas, con vidas libidinosas, con vidas desordenadas, y no hay como una coherencia entre lo que sabe de ciencia y la manera en que vive? Y entonces tú te das cuenta, el conocimiento científico, aunque es verdadero, no es lo que realmente Pablo está diciendo. Así que si tú has creído que tener un título es lo que te hace le decía, si tú crees que tener un título, una profesión, es lo que te hace valioso y que te va a proteger en contra del enemigo, o que te va a guardar en la vida, estás equivocado, porque no es así. Ahora, no le estoy diciendo que no estudie, qué chévere, pero eso no es lo que te va a proteger en contra del enemigo. Es más, hay gente que puede nunca haber estudiado nada, pero está protegido contra todas las acechanzas de Satanás, contra todas sus artimañas. Hay gente que está muy estudiada y totalmente desprotegida frente a lo que puede hacer el enemigo en su vida. Esa no es la verdad. Y entonces Pablo estaba hablando de una verdad mucho más profunda, una verdad que sí tiene el poder de detener ¿a quién? A Satanás. Y es la verdad del Evangelio. Yo quiero que consideremos un poquito esto. Mira, esta verdad del Evangelio es una verdad que habla de Dios, de su poder, un Dios que creó todo el universo. La verdad que protege tu vida es esa verdad que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dijo Dios, sea la luz, y fue hecha la luz. Dios hizo todo con el poder de su boca, con su palabra nada más. Esa es una verdad que va a protegerte a ti en contra de los ataques de Satanás. Tienes que tener eso muy claro. Pero es una verdad que también habla de la justicia de Dios, de la santidad de Dios. Dios es perfecto, completamente excelso, nada semejante a nosotros. En Él no hay pecado, no hay mancha, no hay sombra de duda. Es eterno, inmortal, omnipotente, omnipresente. Y un solo pecado que cometió el hombre causó toda la ira de Dios en contra de la humanidad. Un solo pecado, la desobediencia ¿de quién? De Adán.
Eso nos habla de qué? De su santidad, de su justicia. Esa es la verdad. No puedes pensar, y en este mundo no podemos vivir creyendo que venimos producto de la evolución, o que llegamos aquí por casualidad, o como creen unos por allá en una ciencia extraña, en una religión extraña, que nos trajeron unos extraterrestres y nos pusieron aquí como cultivo y nos metieron unos bichos adentro que tenemos que sacarlos, y cuando conocemos la religión los sacamos y ya somos libres. No. Usted cuando conoce la verdad dice, no, fuimos creados ¿por quién? Por Dios. Dios nos puso acá y eso nos va a proteger. ¿Qué verdad te protege? Una verdad que habla no solamente de Dios, de su poder, sino que habla del hombre. Que nos dice, ¿de dónde viene el hombre? Fue creado por Dios. ¿Para qué fue creado el hombre? Para glorificar a Dios y para relacionarse con Él, para disfrutar en la tierra, administrarla, sojuzgarla, mejorar la creación. Para eso fue creado. Pero ¿cuál es la condición del hombre? Esta verdad también te protege contra los ataques del enemigo. El hombre está consumido en sus pecados y por tanto está condenado a la ira de Dios. Eso es lo que te protege, ¿sabes? Satanás intentará que tú no entiendas eso. Satanás intentará que tú no comprendas cuál es tu propósito, porque tú llegas a este mundo y dices, bueno, yo llegué acá, mis papás pues como que no me querían, pero bueno, aquí estamos y Dios dice que me quiere a mí y Dios dice que yo nací para darle la gloria a Él, pero si yo vine a este mundo y nadie me quiere, y entonces Satanás está feliz, si piensa eso, tú no sirves para nada. Él te va a atacar de esa manera, pero cuando conoces la verdad, estás defendiéndote en contra de Él. Eso es la verdad que te va a defender a ti. Pero esta verdad no solamente habla de Dios, no solamente habla del hombre, es una verdad que nos habla del pasado, que nos habla de la caída, de que hubo un momento en la historia que Satanás tentó al hombre, el hombre cayó, fracasó, y a partir de ese momento histórico todos nosotros estamos condenados y estamos impulsados al pecado. Es lo que se nos facilita. Esa verdad te protege a pensar cosas como, por ejemplo, que Satanás nos lleva a pensar, el hombre es bueno en sí mismo, solamente necesita tener una mejor sociedad. La sociedad es la que lo corrompe. El hombre sería bueno si tuviera mejores padres. El hombre sería bueno si tuviera una mejor familia. El hombre sería bueno si tuviera una mejor posición social. Eso nos dice el mundo. La Biblia nos dice, no, el hombre no es bueno así tuviera todo eso. Porque el hombre en sí mismo está caído, corrompido. Nos habla del pasado, nos habla de ¿qué? De un plan de Dios. Que aunque el hombre cayó y fue destruido por la maldad, ¿sí? El mismo hombre empezó a destruirse a sí mismo, la muerte empezó a corromper. Dios estableció una manera de salvarlo. Nos habla que desde el mismo momento en que ya Adán y Eva cayeron, Dios dijo, pero la simiente de la mujer derrotará a la simiente de la serpiente, aplastándole ¿qué? La cabeza. Ya se estaba anticipando ¿a quién? A Cristo nuestro Señor Jesús. Desde el comienzo hubo un plan ¿para quién? Para nosotros. Y cuando leemos Efesios capítulo 1, entendemos, bendito sea el Dios y Padre, que ya los hemos estudiado aquí, que nos bendijo con toda bendición espiritual, el cual nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Cómo así? Hay una verdad, que Dios, antes de que se consumara el pecado, antes de que se hiciera esta tierra, antes de que se hiciera el universo, ya nos había pensado a nosotros y nos había escogido. Eso nos protege en contra de los ataques de Satanás. Esas verdades son las que le dan seguridad y firmeza a tu corazón. ¿Qué otras verdades nos hablan? Nos hablan que hubo un momento en que Cristo vino a la tierra a entregar su vida para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Ese es el evangelio, que hace 2000 años hubo un hombre acá que no era un hombre común y corriente, era el Dios encarnado, que vivió perfecto, sin pecado, sí, que murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Esas son las verdades que a nosotros nos sostienen. Nos habla del pasado, pero también nos habla del futuro. Nos habla de la vida eterna. Que este mundo no es lo único. Que este mundo no se va a acabar, que este mundo se está destruyendo, pero nosotros estaremos con Cristo por siempre. Esas son las verdades que te defienden a ti. No es una verdad científica, es esa verdad que dice que Cristo murió para perdonar nuestros pecados,
pagar por ellos, que Dios perdonara nuestros pecados y darnos vida eterna y estar con Él por siempre, por la eternidad. Aleluya. Esas son las verdades que tú necesitas conocer. ¿Qué otra verdad nos habla esto acerca del futuro? Nos habla de la resurrección. Que un día estos cuerpos que fueron corrompidos por el pecado y por la enfermedad y la muerte van a resucitar por el poder de Dios a un cuerpo glorioso. Amén. Amén. Nos habla del pasado, nos habla del futuro, pero también nos habla del presente. ¿Por qué? Porque la verdad del Evangelio te lleva a ti a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y vivir conforme a la voluntad de Dios es vivir conforme a la verdad. Y vivir conforme a la verdad es ser santo. Esas son las verdades que necesitamos nosotros. A eso es lo que se está refiriendo Pablo. No se está refiriendo a una verdad que es verdad, pero que comparada con lo que ha hecho Dios es vulgar. Una verdad de la ciencia es vulgar comparada con la verdad del Evangelio, con la verdad de Cristo encarnado, muerto y resucitado el tercer día. Es una vulgaridad las verdades de la ciencia. Estas sí son las que nos protegen frente a los ataques del enemigo. Ahora, ¿cómo es que tú serás protegido y sostenido? Ya te he dado algunos ejemplos de esto. Pero quiero que te fijes. Uno, conocer la verdad o tener la verdad como un cinturón bien puesto te hace libre. Dice Juan 8:32: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dijo nuestro Señor Jesús. Tu vida debe estar fundamentada en la verdad de lo que Dios ha hecho por ti. Y entonces, escucha esto, experimentarás libertad. ¿Libertad de qué? Espiritual. Mira, tú debes entender que eres libre de la condenación. Ya no tienes por qué andarte acusando por los pecados. No es una oportunidad o una licencia para cometer más errores. No, eso no es lo que dice la Escritura. Es que tú ya no estás condenado por el pecado. Ya alguien lo pagó. ¿Quién? Cristo nuestro Señor Jesús. Ya no tienes por qué andar acusado. La acusación te destruye. La acusación no te va a dar libertad. La acusación es como una cárcel en la que tú mismo te estás metiendo. Te crees incapaz, te crees que no eres digno. No, yo qué voy a ir a la iglesia, yo ser cristiano, no, pero si yo no soy capaz, mire yo tan malo que he sido. Pues sigue pensando así. Satanás está feliz porque él dice, eso es lo que quiero que él piense. Pero tú, cuando entiendes la verdad, que Cristo pagó el pecado por ti y te rindes en fe ante él, eres libre. Y eso es lo que nos protege. Eso es lo que nos permite estar bien amarrados acá, la ropa bien cogida como debe ser. Pero no solamente te da esa libertad espiritual, te da libertad espiritual del pecado. Porque nosotros creemos que el pecado es más grande que nosotros. De alguna manera creemos que la tentación es tan fuerte que no la podemos resistir. No nos damos cuenta que la tentación es para resistir y que yo soy el que decido si caigo o no caigo. No caemos en la cuenta precisamente de que al ser libre por el sacrificio de Cristo Jesús, ahora tengo la decisión y el poder para decir no. Aunque mi cuerpo y mi carne diga sí, usted ya puede decir no, porque ha sido libre de eso. Esa es la verdad que usted tiene que tener clara. Pero hay una libertad también emocional. Cuando tú conoces la verdad, eres libre espiritualmente, pero también eres libre emocionalmente. Mira esto, al saberte amado por Dios, tu vida no es una búsqueda por el amor, sino es una búsqueda de agradar a aquel que ya te amó. Escucha esto, es que es una gran diferencia buscar agradar a un Dios que no nos ama y que estamos intentando convencerlo de que nos ama. Entonces usted hace todo porque venga a ver si le gusta. A buscar agradar a un Dios que usted ya sabe que lo ama. Entonces usted dice, yo voy a hacer esto y yo sé que a mi Dios le agrada, porque Él ya que me ama. Y entonces eso le quita una tensión y una presión terrible cuando usted está actuando, cuando usted viene a adorar a Dios, cuando usted está haciendo su devocional, porque usted dice, no lo hago para ganarme algo, lo hago simplemente para agradar, porque ya me amaron a mí. Te da libertad emocional. Emocional. Y qué maravilla poder entender estas cosas. Te da una libertad
frente al mundo. ¿Por qué una libertad frente al mundo? Porque tú ya entiendes, lo que me define no son las posiciones, lo que me define no es una profesión, lo que me define no es el dinero, no es la fama o el reconocimiento, lo que me define es Dios, Él que me ha amado a mí. Así que si tengo esto, perfecto, y si no lo tengo, no hay problema, porque mi mente está ¿dónde? Allá, mi corazón está allá. Y eso sí que nos defiende, porque sabe usted, una de las armas que Satanás tiene contra usted es precisamente eso, hacerle pensar que si no tiene, no sirve. Ay, no tiene casa, pobrecito, todos tienen, y usted no. Mire, todos tienen moto y usted no. Todos tienen carro y usted no. Ay, cómprese una, y hay oportunidades. Tarjeta de crédito, y usted compra la tarjeta de crédito y Satanás sabe, si yo lo tengo trabajando, menos va a la iglesia, y si menos va a la iglesia, menos va a escuchar a Dios, y si menos escucha a Dios, más cerquita estará a mí. Tengámoslo entretenido. Satanás sabe eso. Satanás lo sabe. Conoceréis la verdad, y la verdad nos hace ¿qué? Libres. Pero también la verdad, conocer la verdad, nos impide ser destruidos, nos impide ser dañados. Dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y el profeta Oseas, bueno, Dios está hablando por medio del profeta Oseas acerca de Israel. Israel tenía la verdad, Israel tenía la palabra de Dios, pero no estudiaba, se alejó de la ley, no la puso en práctica, no la conoció y fue destruido. Fue llevado ¿a qué? Al cautiverio finalmente por esto. Cuando tú no conoces la verdad, o cuando conoces la verdad a medias o está tergiversada, vas a ser destruido. ¿Sabes? Muchas de las victorias que Satanás tiene sobre los cristianos, muchas de las victorias que el enemigo tiene sobre tu vida, es por causa de no conocer la verdad, conocerla a medias o conocerla tergiversada. Es increíble que todavía haya cristianos que lleven tiempo en la iglesia y no hayan leído la Biblia completa. Si se supone que esa es la verdad, ¿y por qué no la estudia? Es que es difícil, pero pues obvio que es difícil, pero hágale, es lo que toca hacer. Que si no la conoce, va a llevar problema. El libro de Proverbios es un libro que habla precisamente mucho de esto. Hijo mío, recibe mis palabras, está atento tu corazón a mi sabiduría, no la deseches, búscala, escudriñala como a tesoros, búscala como la plata. Puede ser difícil, no interesa, hágale, porque esa es nuestra protección. Satanás entiende precisamente que todos sus planes serán más exitosos si nosotros desconocemos la verdad. Él sabe. Algunos ejemplos frente a esto, mira, la verdad del evangelio, por ejemplo, te protege de convertirte en una persona rebelde. Es muy fácil hoy día uno imbuirse, llenarse de un pensamiento rebelde en contra del gobierno, en contra de la policía y en contra de toda esta gente que abusa. Sí, es muy fácil, pero la Biblia nos dice no, porque el plan de Dios es detener el mal precisamente con las autoridades. Y usted dice, pero esas autoridades son a veces corruptas. Sí, claro, pero usted no tiene por qué rebelarse en contra de ellas o irrespetarlas. Eso dice la Biblia. Cuando usted entiende esto, y eso aplicado al hogar, le enseña a los hijos que deben respetar a sus padres, así no sean los mejores. Es que tienen que respetarlos. ¿Por qué? Porque son los padres y es la autoridad que Dios ha puesto ahí. ¿No es la mejor? No, pero son la autoridad. Pero si nosotros permitimos que se respete al gobierno, ¿por qué el hijo no va a poder respetar a su padre? Es que el gobierno es corrupto. Sí, mi papá es un borracho, no lo respeto. Eso puede decir el hijo fácilmente. Y entonces entramos en una cadena de rebeldía, de anarquía en este mundo, en que no hay respeto por nada. A nadie respetan, porque es que nadie se lo puede ganar. ¿Quién es perfecto? Nadie. Cuando tú conoces la verdad del evangelio, por ejemplo, ese concepto erróneo del amor es quitado. Es que para que tú seas feliz, la otra persona tiene que hacer lo que tú quieres. No, eso no dice la Biblia. Para que tú seas feliz, tienes que amar como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí misma por ella. ¿Y la iglesia hace muy feliz a Cristo? Pues pensemos nosotros en nuestra vida y nos vamos a dar cuenta que
tantas embarradas y uno dice, pues no es que lo haga muy feliz, pero aún así él me ama. Bueno, entonces ese es el matrimonio. Usted dice, mi esposa, ella me hace feliz, pero también hay otras que no la hace tan feliz y usted tiene que seguir ahí firme, amándola, a pesar de. Eso lo protege en contra de ese concepto de vamos a separarnos porque no tengo lo que quiero. No, es que ya se perdió el amor. Es muy fácil decirlo hoy día. Pero cuando tú conoces la verdad, eres protegido de esas cosas. En tercer lugar, conocer la verdad te ayuda a resistir. Mira lo que dice la Escritura en Romanos 8. Dice, y sabemos a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pablo está hablando de nosotros, los cristianos, y está colocando una palabra de esperanza. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. ¿Para qué? Todas las cosas incluyen las cosas buenas y las cosas, y sobre todo las cosas malas. Sobre todo las cosas malas, porque usted cuando llega una bendición, usted siempre piensa que eso es para su bien, usted nunca va a pensar que eso es para su mal. Pero cuando llega una enfermedad o una crisis económica, usted nunca piensa que eso sea para su qué, para su bien. Es más, usted tiene la tendencia a pensar que eso es una maldición, que Dios ya no lo ama, que Dios se olvidó de usted, que quién sabe qué pecado oculto tiene. Usted es lo que piensa. Pero la Biblia dice, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, son llamados. Cuando tú entiendes este versículo y esta verdad, tú sabes que Dios tiene el control de todas las cosas. Tanto lo bueno como lo malo está en el control de ¿quién? Y Dios, el mismo que dice en Filipenses capítulo 1 versículo 7, estoy persuadido que el que comenzó en usted la buena obra la completará. Entonces tú dices, si Dios comenzó, la va a terminar. Así que si algo malo o bueno está pasando en mi vida, está en el control de Dios, yo no tengo que angustiarme, porque ¿quién cuida de mí? Dios. Amén. ¿Sabía usted que ese es el secreto de la tranquilidad? Ese es el secreto de quitarse el estrés. Quitarse el estrés no es por acostarse a dormir y no sé qué, no, y colocarse unas cosas aquí en los ojos. No, ese no es el secreto antiestrés. El secreto antiestrés es precisamente entender esto. Dios tiene el control de ¿qué? De todo. Y sea lo bueno, sea lo malo, Él cuida de mí. ¿Para qué me preocupo? ¿Ya? Y se le quitó el estrés. El coso ese que tiene aquí atrás, tranquilo, empieza a quitársele. Pero cuando usted no entiende esta verdad, usted anda preocupado, angustiado, deprimido, etcétera, etcétera, etcétera. Y Satanás sabe, que ande angustiado, porque eso es lo que hace la gente en el mundo. Él le interesa eso. Cuando tú entiendes que Dios es soberano, aún el dolor, aún la enfermedad, tú la vas a poder soportar más fácil. Porque dices, yo no entiendo por qué estoy en estas, pero sé que Dios tiene el control. Ay, Señor, ten misericordia, pero mientras tanto yo sigo aquí firme. ¿Se recuerdan a Job? Satanás lo tentó en dos formas. Bueno, lo atacó, mató a toda su familia. Job siguió firme y después dijo, vamos a atacarle la salud. Y Job siguió ¿qué? Firme. Lo atacó de las dos maneras. Así que Satanás va a utilizar exactamente lo mismo contra ti. Te va a quitar todo alrededor. Eso puede incluir muerte. Y también puede atacar tu salud. Pero tú como Job debes permanecer firme. Porque Job dijo al final, conozco que todo lo puedes y que mi pensamiento no puede entender lo que tú haces. Tus caminos son más altos que los míos. Altos son, profundos. Así que dice Job, yo te voy a preguntar y tú me vas a enseñar y voy a estar tranquilo. En medio de la situación que estaba Job, porque era terrible, pero él pudo ¿qué? Resistir. ¿Sabe qué le dijo la esposa a Job? Venga, ya, maldiga a Dios y muérase. No se aguante eso. Pero Job entiende el que Dios es soberano, así que él dice, voy a seguir acá adelante. Hay unos versículos tremendos en el libro de Job. Él dice, he aquí yo sé que mi Redentor vive y que Él va a testificar por mí. Él entiende, Job entiende, no entiende que Dios va a testificar por él, pero no sabe por qué está pasando en ese lío tan terrible. Él no pudo conocer lo que pasó entre Dios y Satanás, pero él sí sabe que Dios tiene el control de ¿qué? De todas las cosas.
Cuando tú estás en la verdad, puedes resistir. Y entonces, la primer prenda de tu armadura es el cinturón de la verdad. Y cuando esa verdad está firme en tu mente y firme en tu corazón y no te dejas mover de ella, Satanás no tiene asidero en tu vida. ¿Estás pasando por crisis? Y esa crisis te está llevando a depresión, a angustia, a una preocupación ya excesiva. Pues necesitas reafirmarte en la verdad de Dios, que Él tiene el control de todas las cosas. Que tú necesitas, Señor, ten misericordia de esto que está pasando, claro. Pero mientras eso no se dé, tú debes seguir ¿qué? Firme, adelante, sabiendo Dios tiene el control. Tú debes seguir firme luchando contra el pecado, contra la tentación. ¿Por qué? Porque tú has sido hecho libre de eso. Tú puedes resistir el pecado. No estás condenado como que, la tentación, es que eso es difícil. No, la tentación pues sí, pero dice la Biblia, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y dice la Escritura que no hay ninguna tentación que sea más fuerte que nosotros, sino que junto con la tentación Dios da ¿qué? La salida. ¿Y cuál es la salida? Yo puedo decir no, yo puedo huir a esto. Tú tienes eso. Tienes que permanecer ¿qué? Firme, entender esas verdades. En Cristo eres más que vencedor. En Cristo tú tienes todas las cosas y toda la autoridad sobre poderes, principados, todo lo que tiene Satanás, todas sus huestes. Esa autoridad la tienes tú porque eres un hijo de Dios. No te dejes mover de las verdades. Satanás va a hacer lo mismo que hizo con Jesús en el desierto contigo. ¿Sabes qué va a decir? ¿Con que usted es el Hijo de Dios? Si tú eres el Hijo de Dios, haga aquí. Si tú eres el Hijo de Dios, venga por acá. Satanás va a probar la verdad en la que tú crees. Y necesitas estar firme en esa, aquí y acá, sobre todo. Amén. Hermano, que puedas tú reafirmarte en la verdad del Evangelio, que puedas tú reafirmarte en las verdades que Dios ha declarado, en las verdades de Cristo nuestro Señor, nuestro Salvador, en la verdad de lo que es el ser humano, en las verdades del futuro, del pasado, del presente. Reafírmate en eso, que solo hay un camino, nuestro Señor Jesús. Amén. Póngase en pie, por favor. Satanás es el padre de la mentira. Y como es el padre de la mentira, él estará siempre atacando la verdad. Él intentará tergiversarla, mezclarla con error. Satanás intentará que tú dudes de la palabra de Dios, con que Dios te ama, con que usted es un hijo de Dios. Él te va a decir eso. Si usted es un hijo de Dios, ¿por qué está tan enfermo? Si usted es un hijo de Dios, ¿por qué no tiene plata? Mire, los pecadores están sanos y tienen plata, y usted luego, como es un hijo de Dios, Él va a hacer que esos pensamientos se pasen ¿por qué? Por tu cabeza. Y cuando esos pensamientos se pasan por tu cabeza y quedan ahí firmes, tú necesitas entender que las verdades de Dios son firmes. Amén. Y no moverte de ellas. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Y vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor de los cielos, porque tú nos sostienes. Y has dado una verdad en la cual nosotros tenemos que permanecer firmes. Y te pedimos perdón por las veces que nos dejamos mover, Señor de los cielos, que nos dejamos sacar de lo que somos, de lo que tú nos has dado. Padre Celestial, perdónanos. Pero hoy entendemos todo lo que tú has hecho por nosotros, que tu verdad es la que nos sostiene, que tu verdad es la que da significado, sentido, razón, propósito, dirección a nuestra vida. Y en esa verdad queremos caminar, en esa verdad queremos vivir. Señor, ayúdanos, por favor. Ayúdanos a entender lo que
tú has dado a nosotros, lo que has hecho por nosotros. Por favor, Padre Celestial, gracias. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias. Y si tú ves que algo está fallando, algo falta en tu vida con respecto a la verdad, que no la entiendes, que no has dedicado tiempo a estudiarla, pues haz un compromiso en este momento. Haz un compromiso ante Él. A dedicarte a escudriñar, porque esa verdad es la que va a alumbrar, iluminar tu vida, te va a llevar a avanzar, a sostenerte. Es esa verdad. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Padre Celestial. Te lo pedimos, por favor, Señor de los cielos. Te lo pedimos. Ayúdanos, Padre. Gracias. Gracias por tu palabra, mi Señor Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor.